Bien, continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y vamos a conversar de inmediato con nuestra primera invitada, es Natalia Yaya, responsable de la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y es que esta organización emitió hace unos días un comunicado respecto a la situación de Alan García y haciendo un llamado también al gobierno uruguayo respecto a cuál es la situación real del expresidente frente a esta investigación de la cual está siendo objeto conjuntamente con otros exfuncionarios de su gobierno. Natalia, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a UCI Noticias, buenas tardes, entendemos en Francia hasta ahora. Sí, buenos días Francisco a ustedes y aquí ya estamos en las horas de la tarde en París. Bien, cuéntenos, ¿cuál es la posición que ha tomado la Federación respecto a esta situación? Tenemos entendido que ustedes hacen un constante seguimiento a la situación coyuntural que hay en nuestro país. ¿Cuál ha sido el objeto un poco de pronunciarse frente a esta situación que está atravesando Alan García y el pedido de asilo que ha hecho al gobierno uruguayo? Sí, bueno, como lo mencionas, la FIDH dentro de sus prioridades de trabajo está la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Es un trabajo que hemos realizado a nivel regional y que precisamente en abril de este año, junto con 26 organizaciones de la región, lanzamos una nota diciendo que la corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales. Obviamente en el marco de este megacaso de Odebrecht, nosotros hemos hecho bastante seguimiento junto con nuestras 3 organizaciones en Perú, APRODE, Equidad y FEDAL, sobre los diferentes avances de la justicia peruana frente a este caso, y es por eso que el 21 de noviembre tan pronto supimos de la situación de la solicitud de asilo de Alan García al Estado uruguayo, decidimos pronunciarnos y solicitarle claramente y directamente al Estado de Uruguay de no darle asilo político a Alan García. Ahora, esta no es la primera vez que Alan García utiliza la figura del asilo, un poco argumentando primero el tema de la persecución política, que en los 90 posiblemente sí existió porque estábamos en una época de dictadura, pero que no es la figura que se repite ahora. Y también como un mecanismo, una forma de escapar de la justicia. Ayer el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha señalado que se tomarán el tiempo necesario para evaluar esta situación y posiblemente este tiempo pueda ser meses, puedan ser años y nuevamente tengamos a Alan García nuevamente prófugo de la justicia y lejos del alcance de la justicia peruana. ¿Qué medidas se deben tomar en los países para evitar este tipo de situaciones en donde las naciones se conviertan en refugio de personas que están siendo investigadas judicialmente y que están siendo procesadas por delitos de corrupción? Sí, bueno, mira, varias cosas, y precisamente sobre este caso de Alan García. Mira, para la FIDH hay 2 razones fundamentales por las cuales no se le debe dar asilo. Primero, no hay una persecución política contra Alan García. Su argumento de la utilización de la justicia por parte del gobierno no es seria. Los delitos por los cuales a él se les está investigando no son delitos políticos o conexos, que es la condición que establecieron mecanismos como la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 o la misma Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Contra él no hay un riesgo, no hay una situación particular contra su vida que solicite, que requiera este amparo. Él está investigado por conductas criminales comunes y como todo ciudadano debe responder ante la justicia de su país por esas conductas y obviamente tener las garantías del debido proceso como cualquier otra persona. En este caso, que es las medidas regionales a las que voy, este caso involucra la corrupción de Odebrecht, que es un caso de corrupción transnacional que ha tocado 12 países latinoamericanos. Por eso es que, y eso me lleva a la segunda razón de por qué no se le va a dar asilo, es que es un deber del Estado uruguayo de colaborar activamente
contra la corrupción transnacional que azota a los estados y contra la impunidad de esta misma corrupción. Uruguay ratificó, como muchos otros estados latinoamericanos, ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y la de Naciones Unidas de 2003, que los obliga a tomar acciones contra la corrupción. La justicia brasileña y la justicia peruana son las que más han tenido avances en este caso de Odebrecht, pero esos esfuerzos también tienen que desarrollarse a nivel regional para brindar una amplia, rápida, eficaz cooperación jurídica para la investigación y sanción de esos responsables, que les permitan actuar eficazmente y que garanticen su imparcialidad e independencia frente a los gobiernos y a los grupos de poder que pueden tener intereses en que esas investigaciones no avancen. Muy bien. Pues ese trabajo coordinado entre los países y ese deber moral que tienen los estados de luchar contra esta corrupción es una de las primeras medidas que deben tomar los países, y en este caso concreto Uruguay está en el deber precisamente de no aceptar ese asilo y de permitir que la justicia peruana pueda avanzar en sus investigaciones contra la corrupción de Odebrecht. Muy bien, Natalia, le agradecemos por haber conversado con nosotros y estaremos al pendiente de nuevos pronunciamientos que también tenga la Federación Internacional de Derechos Humanos frente a este y otros temas que también cruzan la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, vale, no, gracias a ustedes. Natalia Ayaya, responsable de la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, estuvo con nosotros desde Francia contándonos un poco lo que ha sido este pronunciamiento entonces de la Federación Internacional de Derechos Humanos respecto a la situación de Alan García y el por qué ellos consideran que Uruguay no debería darle asilo político a Alan García.